Estos últimos días han sido difíciles y hemos recibido amenazas del presidente estadounidense. Por eso, el hecho de que tanta gente venga a mostrarnos su apoyo y de que no estemos solos es muy significativo. Y al mismo tiempo demuestra que estamos unidos, que tenemos algo a lo que aferrarnos. Eso nos da apoyo y fuerza. Desde su regreso al poder en enero de 2025, Donald Trump menciona regularmente la toma de control de la isla ártica por su posición estratégica y sus importantes reservas de minerales. Make America Go Away, Yankees Go Home, son las voces que se escuchan en la manifestación de Groenlandia. No le dieron el Nobel y ahora quiere Groenlandia. Trump ya no habla de comprar territorios, ahora habla de tomarlos. El BID no vuelve porque le tenga confianza a Bolivia, vuelve porque Bolivia no puede caer. No hay plata, la casa está vacía, pero aún así hay préstamo. El BID nos lanzó un salvavidas con ancla. Eso y más en este episodio de Genosis, análisis informativo. Comencemos. Escuchen esto. Querido Jonas, teniendo en cuenta que tu país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras o más, ya no me siento en la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque esta siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China. ¿Y por qué tienen un derecho de propiedad de todos modos? No existen documentos escritos, solo se trata de que un barco llegó ahí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que llegaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos de América. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control completo y total de Groenlandia. Gracias. Atentamente, presidente Donald John Trump. Esa es la carta que envió Donald Trump al primer ministro de Noruega, y si creen que eso es todo, todavía no han visto nada. Ya sabemos todos que la preocupación de Donald Trump siempre ha sido por la paz mundial, la libertad y por supuesto resignificar cualquiera de estas a su conveniencia. Vamos por partes, no tenemos que confundir esto con algún acto de diplomacia. Esto solo es el berrinche de un hombre al que no le dieron su premio. Es decir, es el equivalente al matón del curso que golpea a medio salón porque no lo eligieron presidente de curso. Parece ridículo, pero se pone peligroso cuando te das cuenta que es el matón de quien estamos hablando. Un hombre que tiene el poder de con una publicación causar una guerra. Ahí está lo peligroso. ¿Cuál es el miedo que le llegan a tener a este sujeto que incluso el presidente del Comité de Defensa del Parlamento danés, Remus Harrow, que con un tono más de súplica que de diplomacia y con la dignidad en el suelo, habló del tema de la siguiente manera? We've never been on different sides during wars and we've never done anything hostile to the United States. And we want to preserve that relationship, but we can't give in to the demand of handing over part of our country. And we're so glad to have you here to give that perspective, and comparing it to the annexation of a U.S. state to another country might help a lot of our viewers get a feeling for this. Because this is so clear to you, what is Denmark prepared to do to defend Greenland? And do you think that could include military force? Well, we certainly don't want to use military force in a situation like this. We're defending Greenland normally against, mostly against Russia, who's the big player in the Arctic. We have kept them completely out. We've kept China completely out. They don't have any activities up there. They control nothing. They don't own anything. They don't have any mining. They don't even have a consulate. I normally say that it's difficult to even find a Chinese restaurant in Greenland. That's how much they've been kept out. And the United States can be sure that we will continue to do that. And if we were afraid that China or Russia were about to take over Greenland, we would call for help, but that's not the situation. Dijo que tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, que no tiene ningún tipo de relación con China ni con Rusia, al grado de no tener consulados. Incluso dijo, Donald Trump, dese una vuelta. Es muy difícil encontrar siquiera un restaurante chino en nuestro territorio. Así de fuera los tenemos. Ni chinos ni rusos aquí. No se enoje con nosotros, señor Trump. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. There are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia
or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. Claro, esa es otra de las razones que Donald Trump da por las cuales debe y quiere tener el control total y absoluto de Groenlandia. Primero dice que es porque a él no le dieron el premio Nobel de la Paz y en su lugar se lo dieron a la Paloma Machado. Aunque si somos totalmente realistas, sabemos que María Corina terminó regalándole el recuerdito. Pero a partir de eso, y como bien lo dijo en su carta, su preocupación ya no es más la paz mundial. Porque a ver, no hay que confundirnos, el bombardeo a Venezuela y el secuestro de Maduro fue por la paz mundial y para protegerse y protegernos del aparente, por no decir inexistente, cártel de los soles. Es por eso que también la anexión de Groenlandia es por el bien de los daneses, de los europeos, del mundo en general, pero sobre todo de Estados Unidos, aunque tenemos que tener muy en cuenta que cuando Donald Trump menciona Estados Unidos, a menudo se está refiriendo a sí mismo, porque una vez más, como dijo en su carta, su carácter benevolente quedó de lado porque no le dieron su dulce. Ahora bien, recordemos que en 1951 se firma un acuerdo bajo el marco de la OTAN que permite la instalación de la base militar Thule desde 2023 llamada Pituffik, a 1200 kilómetros al norte del Circo Polar Ártico, que no solo cambia de nombre sino también de enfoque, pasa de ser una base militar aérea a ser una base espacial militar, la cual puede ampliar anexando Groenlandia, ya que también tenemos que tener muy en cuenta que este punto resulta ser el punto más cercano entre Rusia y Estados Unidos, que controla el Atlántico Norte, domina el acceso al Ártico, es clave para trayectorias de misiles intercontinentales. Desde ahí, en teoría, Estados Unidos podría ver primero, reaccionar primero y bajo sus delirios disparar primero, porque así puede defenderse de las amenazas de los enemigos chinos y rusos, que como habíamos dicho, ese es otro de los argumentos que lanza para poder decir que debe tener Groenlandia. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. Además, Estados Unidos dice ser el único capaz de defender Groenlandia. Porque como él dijo, aunque los daneses y los europeos sean buenas personas, tienen ese lugar muy descuidado, ni siquiera van allá, dijo. Y porque un barco llegó allá hace 500 años y se fue, eso no les da el título de propiedad. Creo que el enemigo más acérrimo que tiene Donald Trump al final del día es la lógica. Es decir, europeos frágiles y desarmados, háganse un lado y si no quieren, tengan cuidado porque se va a poner feo, ya que anunció 10% de aranceles a 8 países de la Unión Europea a partir del 1 de febrero si no apoyan su idea con Groenlandia, y aranceles de hasta el 25% si persisten resistiendo hasta junio. Añadiendo que no cree que se resistan mucho, algo que tiene mucho sentido, ya que si recordamos, el 27 de julio del 2025 se firmó un acuerdo macrocomercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que corríjanme si estoy equivocado, pero yo sabía que para que un acuerdo tenga validez, ambas partes deben salir beneficiadas, es decir, debe ser bilateral. Pero vamos a ver qué dice el acuerdo. Dice 15% de arancel para las exportaciones de la Unión Europea, punto para Estados Unidos. 750 mil millones en compras de productos energéticos de Estados Unidos, punto para Estados Unidos. 600 mil millones de inversión en la economía de Estados Unidos, punto para Estados Unidos. Y adquirir grandes cantidades de equipamiento militar de Estados Unidos, punto y goleada 4-0 de Estados Unidos a la Unión Europea. Eso es todo lo que Estados Unidos le impone. ¿Y qué da Estados Unidos a cambio? Absolutamente nada. Esto evidencia, creo yo, que a la Unión Europea le encanta sentir la bota de Estados Unidos aplastándolos, ya que como todos sabemos es malo, es peligroso para los europeos comprar gas natural ruso barato. Prefieren comprar un gas extremadamente caro, pero que está alineado ideológicamente con los principios tradicionales de los europeos. Qué eufemismo tan lindo para decir que la imposición seguida de sumisión a quien va a afectar realmente es al europeo de a pie. Sin embargo, la Unión Europea sí tiene la capacidad para poder negarse a estos caprichos de Trump, incluso responderle a esta guerra comercial, ya que tiene una medida anticoerción, principalmente pensada para Rusia y China, sobre todo para Rusia. Qué chistoso, qué irónico que los que atacan ahora sean los Estados Unidos. Tragicomedia absolutamente completa. Como dije, la Unión Europea tiene la capacidad para poder defenderse. Solo falta ver si puede llegar a tener la voluntad. Ya que el mensaje de muchos líderes europeos de forma muy resumida y parafraseada dice: estimado Donald, aplaudimos todo lo que has logrado. Nos parece excelente que bombardees e invadas países. Es más, podríamos bombardear alguno que otro juntos. Tampoco nos importa que promuevas y legitimes genocidios homicidas. Pero somos tus amigos, no logramos entender qué es lo que quieres hacer con Groenlandia. Obviamente esto lo estoy parafraseando como les había dicho, pero déjenme decirles también que esto no se aleja para nada de la realidad. Su misión completa es lo que hay en Europa.
Solo el tiempo podrá decirnos qué va a pasar. Y a ver, ¿por qué Donald Trump habla de Groenlandia como si fuera una isla desértica, como si nadie estuviera habitando ahí siquiera? Primero vamos a entender que Groenlandia desde 1832 es parte de Dinamarca. En el siglo XIII le pertenecía al reino de Noruega y antes de un vikingo que puso el primer asentamiento ahí, con lo que la teoría de los barcos de Donald Trump la podemos ir descartando. Esta isla no está para nada vacía, de hecho gran parte de su población salió en manifestación con letreros que decían Yankees Go Home, o mi favorito, Make America Go Away, que es una variación de Make America Great Again, pero que esta vez significa hagamos que América se vaya o lárgate América. Pero vamos a ver, si a Donald Trump no le importa lo que dicen los europeos, no le importa la soberanía, menos le va a importar la manifestación de 56.500 habitantes que tiene Groenlandia. Lo que nos lleva a dos preguntas clave. ¿Por qué tanto fanatismo de Donald Trump con tener Groenlandia en este preciso momento? Y además, ¿es esta acaso la primera vez que Donald Trump habla de querer Groenlandia? Comencemos por la segunda. ¿Es acaso esta la primera vez que Donald Trump habla de querer Groenlandia? Para nada. De hecho, la primera vez que habló de esto fue durante su primer mandato en 2019, pero el vocabulario cambia ligeramente, porque antes hablaba de comprar Groenlandia, ahora, tomándose la doctrina Monroe bastante en serio, habla de tomar Groenlandia. Puede decir que no la quiere usar, que no quiere usar fuerza militar, pero también dice que la va a tener por las buenas o por las malas, fiel a su comportamiento neoconquistador imperialista, que tampoco es una idea que sea totalmente suya. Mucho antes otros americanos hablaron de anexar Groenlandia, incluso le ofrecieron montos para poder hacerlo, así que muy original tampoco es. Pero ahora bien, veamos por qué en este preciso momento. ¿Qué tiene Groenlandia que atrae tanto a Donald Trump? Como ya sabemos, es mera casualidad que las batallas benevolentes de Estados Unidos se atraviesen casualmente con sus intereses, porque como ya vimos, donde está la guerra contra el narcotráfico están también grandes reservas de petróleo, y Groenlandia no es la excepción, porque donde está la guerra de la seguridad están también grandes reservas de tierras raras, y una posición geopolíticamente estratégica. Como no, otra movida imperial neoconquistadora americana motivada por la apropiación de recursos naturales. Vaya sorpresa. Groenlandia es el octavo país con la reserva más grande de tierras raras, que son elementos clave para la tecnología, para instrumentos bélicos y para la energía. Esto se pone mucho más relevante cuando sabemos que el país con las reservas más grandes de tierras raras a nivel mundial es China, el principal enemigo estratégico de Estados Unidos. Ahí está la desesperada importancia de Donald Trump por tener Groenlandia, pero ese solo es uno de los motivos. Otro es el calentamiento global. Pero dirás, Joel, ¿qué tiene que ver el calentamiento global? Tiene mucho que ver, ya que con el deshielo se abren nuevas rutas comerciales, haciendo que esta región sea cada vez más navegable, y obviamente las potencias quieren un lugar ahí. Además, otro dato que tenemos que tener muy en cuenta es que el control de esa zona es predominantemente ruso, con aproximadamente un 50% de control sobre la zona económica terrestre y marítima al norte del Círculo Polar Ártico. Y Estados Unidos, o bueno, Donald Trump no se quiere quedar atrás. Por eso quiere Groenlandia, aunque los daneses en su propio territorio no se lo quieran dar. Pero, como ya todos sabemos, eso es siempre lo que menos le importa a Donald Trump. Y a ver, ¿por qué esto incumbe o por qué debería importarnos a América Latina y el Caribe? Porque es necesario saber y tenemos que tener muy en cuenta que existen tres pasos, tres cruces entre el Pacífico y el Atlántico. Uno es el Canal de Panamá, otro es el que se está abriendo paso por el Ártico Norte y otro en el sur que involucra a Argentina y a Chile, los pasos australes. Recordemos que Estados Unidos ya tiene el control del Canal de Panamá, que es lo primero que hizo Donald Trump ni bien llegó a la Casa Blanca. Ahora pelea por el acceso del norte intentando anexar Groenlandia. ¿Cuál piensan que va a ser su siguiente objetivo? Que además, si somos totalmente realistas, ya está en marcha con el acuerdo que firma el gobierno de Milei con el Comando del Sur americano, que le abre paso a fuerzas militares estadounidenses al sur de Argentina, que también es la puerta de la Antártida. Esto es totalmente clave porque geopolíticamente hablando, quien controla los pasos controla el comercio, controla la guerra en caso de existir y por ende también controla el orden mundial. Estados Unidos no quiere este control para hacer pasar uno que otro barquito, claro que no. Quiere este control para decidir quién, cómo, cuándo y bajo qué condiciones pasa, controlando las puertas desde el Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur, con proyecciones futuras hacia recursos antárticos. Eso es totalmente relevante porque Estados Unidos lo que está buscando no son aliados, está buscando subordinados a su arquitectura ideológica neocolonial, bajo su lógica de reordenamiento occidental, que para nosotros significa militarización de indirecta a directa, subordinación comercial, pérdida completa de autonomía y por ende de soberanía también. Parece ser que la lógica de estos tiempos es si tienes un tanque, haz lo que se te venga en gana. Y si no lo tienes, pues ni modo, te aguantas. Estados Unidos a sus enemigos los ataca y a sus aliados u obedecen o se atienen a las consecuencias. Todo esto nos muestra una vez más lo acertado que estaba Harry Kissinger cuando nos dijo lo único más peligroso que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. Vamos con la información nacional. A 9 semanas de un gobierno
llega una institución tan importante a nivel mundial y nos dice: confiamos en Bolivia, confiamos en el futuro, son 4.500 millones de dólares de confianza del mundo a través de una institución tan importante a nivel mundial como el BID en Bolivia. Exactamente, tal como escucharon, a 9 semanas de gobierno, siendo más exactos el 13 de enero del 2026, llegó esta importante institución financiera internacional, claramente porque confía en Bolivia, algo que no puede estar más alejado de la realidad boliviana. Primero tenemos que tener en cuenta los antecedentes y saber que el principal acreedor de Bolivia es el BID. Recordemos que hasta mediados del año pasado el saldo de la deuda externa con el BID era de 4.396 millones de dólares, representando esto un tercio de la deuda externa total de Bolivia. Ahora sí, tenemos una deuda contratada con el BID de 1.442 millones de dólares que aún no se han desembolsado, y ahora con la llegada progresiva de estos 4.500 millones de dólares que ingresan bajo la nueva línea de crédito, llegaríamos a tener una deuda de nada más y nada menos 10.000 millones de dólares. Ahora bien, el pasado primer semestre de 2025 le pagamos al BID mucho menos de lo que recibimos, 71 millones de dólares, y esto no solo pasa desde entonces. Desde el 2020 somos un país de transferencia negativa con el BID. Esto quiere decir que recibimos mucho menos en desembolsos del BID de lo que le pagamos en amortizaciones e intereses. Entonces, podríamos decir que el BID solo nos presta para asegurarse de que le sigamos pagando aunque nosotros estemos cada vez más endeudados. Totalmente cierto. Pero antes de profundizar más, debemos entender bajo qué condiciones, cómo y para qué es que presta el BID. Entre sus condiciones mínimas están capacidad financiera, se requiere un análisis que demuestre la capacidad de pago y la viabilidad del proyecto. Contrapartida local, el prestatario debe aportar recursos propios para la ejecución del proyecto y el financiamiento va llegando paulatinamente. Porque el BID financia proyectos de desarrollo, obviamente seguidos de alineación, pero normalmente sus objetivos están enfocados en infraestructura, salud, educación. No es normal, no es usual que el desembolse para dar liquidez o apoyo presupuestario, aunque vaya que sí lo ha hecho. Si recordemos bien, el 2020 le otorgó un préstamo de apoyo presupuestario a Panamá por 400 millones de dólares para ayudarle a hacer frente a la caída de ingresos fiscales frente a la pandemia. Pero por lo que se ha dicho, no es el caso de Bolivia. Algo que es muy duro para decir a los bolivianos, el presupuesto, desgraciadamente, todo lo que estaba como presupuesto, antes de que entráramos básicamente ya se gastó. Nos dejaron sin nada en las arcas. Y esto hay que decirlo, no solo roban, no solo han dado un mal servicio en salud, educación, un mal servicio en la gasolina, en el diésel, una serie de daños que ustedes pueden enumerar mejor que yo, pero básicamente, hablando con el ministro de Economía, no hay platita, se gastaron toda la platita. Estas declaraciones pasadas nos dejan más dudas que certezas. La principal, ¿por qué siquiera Bolivia califica para un crédito? Si claramente hemos escuchado que Paz nos decía no hay plata, o como él dice, no tenemos platita. Incluso en otras declaraciones dijo abiertamente, a Bolivia la vendieron toda en los últimos 20 años. El país ha perdido al menos 65.000 millones de dólares en derroche, robo y contrabando. Además, tenemos una deuda externa e interna de 40.000 millones de dólares. Dijo, mi deber es develar el desastre económico que nos dejaron y luchar frontalmente contra la corrupción. No puede ser que más de 5 millones de dólares se hayan perdido en combustibles por contrabando. Pero a ver, si el BID tiene como condiciones contrapartida fiscal, cofinanciamiento, capacidad institucional y no hay plata, ¿de dónde sacamos todo eso? Fácil, no lo sacamos, porque el BID desembolsa países después de haber hecho un estudio no de su realidad económica presente, es decir, de su actualidad, sino de una proyección hipotética de la capacidad futura que puede llegar a tener ese país. Es decir, son tan visionarios que no les importa la materialidad económica de un país, porque ellos ven al futuro, supuestos de crecimiento tendencial, confiando en el desarrollo que algún día va a tener ese país. Otro eufemismo americano para ofrecer deudas a países subdesarrollados, para mantenerlos subdesarrollados, con la deuda que les ponen encima. Pero obviamente no nos confundamos, todo esto siempre pensando en su desarrollo. Tiene un impacto muy importante para la gente. Y lo hacemos porque nosotros coordinamos, nosotros somos el puente, coordinamos con otros organismos, con empresarios, con el mundo que también
tiene que ver y tener esta confianza en Bolivia. Tenemos que apoyar reformas que mejoren el clima de inversión. Bolivia tiene que tener seguridad jurídica, pero seguridad ciudadana. La seguridad trae inversión y trae crecimiento. Todavía tenemos una pregunta importante que responder. ¿Por qué el BID vuelve en este preciso momento? A pesar de que si seguimos una lógica normal, no estamos calificados para adquirir ningún tipo de crédito ni deuda. El BID, en su muy cuestionable valoración que tiene para categorizar los países que pueden o no pueden adquirir una deuda, tiene una categoría a la que da un poquito más de importancia: la capacidad política de ajuste. Multilaterales como el BID tienen criterios técnicos y de condicionalidad, vamos a decir, que para nada son coercitivos, no entendamos mal, son simplemente recomendaciones, simples sugerencias en políticas económicas, en macroeconomía, en estabilidad, en disciplina fiscal, en institucionalidad, mercado, regulación, etc. Esto desde luego que es coercitivo, aunque no lo quieran aceptar, porque impone un sesgo ideológico alineado especialmente a la visión trumpista de reordenamiento occidental. Y no nos confundamos, no es una coerción como haz lo que te digo o te corto absolutamente todo y te quito el apoyo, para nada. Es mucho más sofisticado y efectivo. Te presto cuando estás débil, te vuelves dependiente del flujo, ajustas tus políticas para no perder acceso, te autodisciplinas y yo ya no necesito obligarte ni amenazarte absolutamente en ningún momento. Eso no es más que una muestra del poder estructural que tiene el imperio en decadencia, que siempre tiene que estar amenazando con invadir a alguien o coercionando a naciones más débiles que él para poder mantenerse vigente. Ahora, geopolíticamente Bolivia no es irrelevante, pero tampoco es Ucrania. Así que en este punto el interés es que Bolivia no salga del sistema financiero occidental. Por otro lado, recordemos una vez más que nuestro principal acreedor es el BID. Tiene mucha exposición en Bolivia, no puede permitirse un default boliviano. O sea, cuando el deudor debe mucho, el problema pasa a serle el deudor al acreedor. Es decir, este préstamo también es una gestión de riesgo de nuestro acreedor. O sea, no abres mercados, no generas dólares nuevos, no mejora la balanza comercial, no incrementa la productividad rápidamente. Es un colchón caro para salvar la caída. Y desde luego que el estudio de proyección futura del BID le encanta y le conviene, porque lo que se ve para nosotros en un futuro es postergación de pagos y mucha mayor presión tributaria. En fin, y para cerrar este análisis semanal, si somos totalmente realistas, Trump le apunta con su cañón a quien se le ocurra. El BID solo presta para asegurar que le sigamos pagando, aunque nosotros nos sigamos endeudando. El préstamo es solamente para liquidez, y así podríamos llamar al BID prestatario de última instancia. Y si seguimos la lógica de paz, no hay plata y la casa está vacía, podríamos también calificar a nuestra moneda como una moneda meramente fiduciaria. Y lo que le espera a Bolivia es disciplina fiscal, apertura selectiva, seguridad para acreedores, marco jurídico amigable, todo dentro de un contexto de reordenamiento del patio trasero de Estados Unidos. Y aunque todo esto suene muy mal, porque créanme que sé que suena muy mal, lamentablemente por el momento este es el único horizonte a la vista, pero tengamos fe que siempre se encuentran nuevos. Con esto llegamos al final del análisis semanal Genosis, un informativo analítico que se va a estrenar todos los viernes. Si te ha gustado el contenido, compártelo y suscríbete para ayudarnos a llegar a nuestra meta de 10.000 suscriptores, 10.000 seguidores para fin de año. Nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao.